Los creyentes deben huir del pecado y mantenerse tan alejados de él como pueda. Esa es la primera regla, el primer remedio. Los creyentes debemos huir del pecado y mantenernos apartados de él tanto podamos nosotros hacerlo. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:18, 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Cuál es el imperativo allí? ¿Cuál es la orden del apóstol Pablo? ¿Cuál es la orden de la palabra de Dios? Huid. En este caso dice: huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ese no es el tema hoy, el tema no es la fornicación, el tema es que nosotros debemos huir de la fornicación, de cualquier tentación que nos lleve a cometer actos inmorales. Usted debe huir de la pornografía, debe huir de, si usted debe ir con las mujeres, de estar con mujeres a solas, debe huir de las tentaciones. Escaparse del pecado como se escapa la gacela de la mano del cazador. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22 también encontramos las siguientes palabras. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de que corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué nos dice allí el apóstol nuevamente? ¿Cuál es el imperativo? Huye, le dice Pablo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor. Otra vez entonces el apóstol nos muestra aquí en su palabra que uno de los remedios para vencer lo atractivo del pecado y la seducción del pecado es huir. No diga usted que yo tengo el Espíritu Santo y yo resisto el pecado. Hermanos, la palabra de Dios nos dice: huya, escápese, aléjese lo más que pueda de las tentaciones y del pecado, de aquello que lo lleva a quebrantar la ley del Señor y a cometer actos en contra de la voluntad de Dios, actos inmorales, etcétera, etcétera. Una persona, hermanos, que camina por la orilla de un precipicio mantiene en riesgo de caer en cualquier momento a lo profundo del abismo, ¿sí o no? Por eso nosotros, como creyentes, si caminamos cerca de lo que es pecaminoso, no debe sorprendernos si el pecado nos atrapa y nos consume. Así como usted debe alejarse de un abismo peligroso para no caer allí, usted debe alejarse del pecado para no caer allí. Así que vaya reflexionando hoy. ¿Usted mantiene alejado de las cosas pecaminosas o procura acercarse a ellas? No se crea muy fuerte y muy firme, porque fácilmente somos seducidos, porque el pecado es engañoso y nuestro corazón es perverso más que todas las cosas del mundo. Así que, hermanos, mantengamos alejados del pecado. El mejor ejemplo bíblico y literal de alguien que huyó del pecado y de la tentación lo encontramos en José, el hijo de Jacob, quien estando trabajando como mayordomo en la casa de Potifar, fue compungido y fue asediado por la mujer de Potifar, su amo, para que durmiera con ella. Un día, estando a solas en la casa,
La mujer lo asió y quiso seducirlo. Pero ¿qué dijo José? ¿Cómo haría yo tal mal? Pecaría contra Dios y no sería honesto con mi amo. ¿Y qué hizo José? Huyó y aún dejó las ropas en las manos de la mujer de Potifar. Así que, hermanos, eso usted lo puede encontrar en Génesis 39, versículos 10 al 12. Así que el consejo es: huya de las tentaciones, huya de todo aquello que puede moverlo a cometer actos en contra de la voluntad de Dios. En segundo lugar, el segundo remedio que podemos nosotros sacar o tomarnos para no dejarnos seducir por el pecado es que los creyentes siempre deben tener muy en cuenta y no ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si tú y yo siempre tenemos la conciencia de que por haber creído en el Señor Jesús y habernos arrepentido de nuestros pecados y haberlo puesto a Él como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ignorar esa verdad, no ser conscientes de esa gran verdad de que somos templo del Santo Espíritu de Dios, nos lleva a vivir de manera descuidada y sin recato. Si tú eres consciente de que eres templo del Espíritu Santo, cada día te vas a abstener de ir en contra de la voluntad de Dios. Porque ¿cómo es posible que usted, siendo templo del Espíritu Santo, utilice el cuerpo que Dios le dio y que Dios hizo templo para él, para hacer cosas ilícitas y pecaminosas que van en contra de aquel que dio su vida y lo compró con su sangre en la cruz del Calvario? ¿No les parece? En 1 Corintios 6:19 dice, 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Fíjense este texto, lo importante, la información que tiene. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis? A veces ignoramos de manera consciente, sabiéndolo, que somos templo del Espíritu Santo. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice, el cual está en vosotros. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo, el cual tenemos de Dios y que no somos nuestros. Si el Espíritu Santo está en nosotros, usted debe tener por sentado y ser consciente de que su cuerpo no le pertenece a Dios. Por lo tanto, su cuerpo no debe ser presentado para cuestiones pecaminosas. Ni sus ojos, ni su lengua, ni sus oídos, ni sus manos, ni sus pies. Porque su cuerpo no le pertenece al Espíritu Santo de Dios, que le fue dado por Dios. Amén. Entonces, no ignore esta verdad y usted podrá resistir la tentación y la atracción del pecado. En tercer lugar, los creyentes deben recordar siempre que el placer del pecado pronto se convertirá en amargura y en vergüenza. Si usted, cuando va a pecar, recuerda por el Espíritu Santo que muere en usted, que el placer del pecado pronto se convertirá en amargura y vergüenza, usted se podrá abstener de pecar contra Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva después de que pecaron? Inmediatamente sintieron ¿qué? Vergüenza, se sintieron desnudos, se escondieron. ¿Qué trae el pecado? Vergüenza. ¿Qué trae el pecado? Culpa. ¿Qué trae el pecado? Tristeza, amargura, dolor, angustias. Aunque al principio parezca placentero y delicioso, después se convierte en amargura, hermanos. El pecado puede brindar placer por un rato
y parecernos fácil al principio, pero al fin el dolor producido es mayor que el placer que se recibe. Así de sencillo. Es como la comida con veneno. Tiene buen sabor, pero si no se vomita, es mortal. El pecado que se come en la tierra, si no se vomita, se tendrá que digerir en el infierno, mis hermanos. Esa es una gran verdad. Si tú has pecado, debes botar el pecado, arrepentirse, sacarlo de su vida, pedirle perdón a Dios, vomitarlo, porque eso trae desgracia, amargura, veneno a su vida. Y en eso nosotros debemos pensar cada día, hermanos. El pecado nunca deja algo bueno. El pecado siempre trae desgracia, ruina, vergüenza, hermanos, enfermedad, muerte, dolor. Pensemos en eso. Siempre debemos pensar antes de pecar que el placer del pecado pronto se convertirá en amargura, vergüenza y dolor. Y en cuarto lugar, para terminar nuestro autoexamen de conciencia, los creyentes deben recordar siempre que el pecado les hará perder aquello que es realmente bueno y valioso. Escúchenlo bien, lo repito nuevamente. En cuarto lugar, los creyentes antes de pecar deben recordar siempre que el pecado les hará perder aquello que realmente es bueno y valioso. Una aventura sexual puede echar a perder su hogar, su esposa, sus hijos, su familia. Una aventura sexual puede llevarlo a usted a contraer una enfermedad de transmisión sexual como el SIDA o la sífilis. Puede venir a contaminar a su esposa, traer desgracia, vergüenza y ruina a su vida y a toda su familia por una aventura sexual. Jóvenes que me escuchan, no se dejen llevar por las pasiones juveniles de su carne. Viejos que me escuchan tampoco, porque he visto viejos también que han dejado a su esposa por irse con una más joven. ¿Y qué han ganado? El odio de sus hijos, el resentimiento, etc. Hermanos, la palabra de Dios solo quiere el bien para nuestras almas. Y usted y yo debemos entonces pensar siempre, antes de tomar la decisión de comernos el pecado, de practicar el pecado, que podemos perder aquello que realmente es bueno y valioso. No pierda a sus hijos, no pierda a su familia, no pierda su salud, no pierda su paz, no pierda la comunión con Dios, porque eso es lo que hace el pecado, hacernos perder aquello que es bueno y valioso. Cuando pecamos, perdemos la paz interior, perdemos la comunión con Dios, perdemos la relación matrimonial, perdemos la relación familiar. Piense, Dios nos dio mente, hermanos, y Cristo quiere que renovemos nuestro entendimiento para actuar conforme a su voluntad. Los que ceden ante el pecado pierden el favor de Dios, pierden su gozo espiritual. Ese gozo de la salvación se desvanece, como pasó con David, que en el Salmo 51, después de que pecó, ¿qué decía él? Vuélveme el gozo de tu salvación, porque perdió el gozo de la salvación del Señor. Porque eso es lo que hace el pecado, hacernos perder lo que realmente es valioso y lo que realmente trae placer a nuestra alma, hermanos. El Espíritu Santo, cuando pecamos, es contristado y nuestra fuerza espiritual se debilita grandemente cuando pecamos. Así que piénselo antes de pecar. El pecado siempre nos hará perder las cosas buenas y valiosas. Recuerde siempre que por más placentero y dulce que parezca,
El pecado siempre traerá amargura, traerá veneno. Así que no dejes que Satanás y los deseos de tu carne te desvíen del camino recto y pierdas aquello que realmente es valioso. ¿Qué es más valioso que tener una familia en armonía, hermanos? ¿Qué es más valioso que ver crecer nuestros hijos mirando el buen ejemplo que le dan sus padres? ¿Qué es más valioso que tener la paz interior que solo el Espíritu Santo puede dar? ¿Qué es más valioso que poder venir a la presencia de Dios cada domingo y no quedarnos en otras partes porque nos dejamos dominar por el sueño y por la pereza que nos da para levantarnos? Eso, al otro domingo voy a echarme otro motocito. Yo todos los días madrugo y otra vez el domingo madrugando. No, qué jartera. Un poquito más de dormir. Eso es pecado, hermanos. Eso es dejarnos llevar por el pecado. ¿Qué es más valioso que venir a darle gracias a Dios por la semana de vida y el trabajo que le dio durante esos días? Por la salud, por sus hijos. ¿No es eso más valioso que quedarnos durmiendo? Puede dormir por la tarde si quiere. Hermanos, hay cosas en la vida que deben ser una prioridad y que realmente traen satisfacción y descanso a nuestra alma. No nos las dejemos arrebatar por el engaño del pecado y por las artimañas del diablo que quiere desviarnos de la gran verdad de que en Cristo está la plena satisfacción, el gozo y la bienaventuranza para nuestras vidas. Amén. ¿En qué está pensando esta mañana? ¿En qué está pensando? ¿Verdad que has pecado? ¿Verdad que estás pecando? ¿Verdad que has puesto al pecado por encima de Dios? Hay cosas que son buenas. Ir a visitar a la mamá un domingo es bueno, pero si por ir a visitar a la mamá el domingo dejas de venir a darle gracias a Dios por su mamá y a orar por la vida y la salud de su mamá y no vienes a la iglesia, estás pecando contra Dios. Puedes venir y luego ir a visitarla, pero no saques excusas bobas. No, que es que tengo 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlas. Que es que compré esta finca y tengo que ir a mirarla y hacer el negocito. Solo pensando en cosas temporales y pasajeras. Que el día que usted se muera van a quedar aquí. ¿De qué le sirvió eso? De nada. Hermano querido, piense con sensatez y siempre ponga la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allá está nuestro tesoro, allá está nuestro galardón. Que Dios les haya hablado a su corazón, hermanos, y que les dé la gracia de vivir cada día en obediencia al Señor. Amén. Colóquense de pie, por favor, y vamos a orar. Padre, te doy gracias por este momento de reflexión. Ayúdanos a ser obreros dignos, aprobados, hijos tuyos que rechazan la maldad, que rechazan el pecado y que tienen en claro que el pecado nada bueno trae a nuestra vida. Por más placentero y sutil que nos parezca, ayúdanos, Señor, a rechazarlo, a estar alejados de él lo más posible, a recordar siempre que somos templo del Espíritu Santo de Dios, a recordar que cuando pecamos perdemos lo que realmente es bueno y valioso. Oh Altísimo Dios, solo tú nos puedes dar esta gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.